estaría Una grabando o pregunta, estaría ¿se grabando en puede algún grabar el momento. Meet Sí. porque es un Meet pago o algo así? Esto en un Meet común no se puede grabar, porque le queríamos preguntar el otro día esto. En un Meet común no se puede grabar, se puede grabar en una cuenta de universidad. Ah, ahí está. Listo. Porque traté de buscar todos y lados como esta es para una ver. dirección que tengo de la UNDAV, de la Universidad de Avellaneda, ahí si armo Meet sí lo puedo grabar. Bueno, gracias, profe, por el dato. Me busqué y dije, le voy a preguntar a Maya. No, en todo caso, si necesitan, después podemos ver de algún mail institucional que se pueda usar para esto. O cualquier cuenta que sea educativa, digamos, de Google, deja grabar el Meet. Ese es el truco, digamos. Basta. Bueno, habían prometido semana pasada lectura. Quiero saber cómo viene en el cumplimiento de promesas. Estamos perfectos porque nos pusimos Gauchito a Gil, tono sí. con la religión. ¡Basta! Yo acá estoy con el gauchito. Adriana no me preocupa porque Adriana y Nadia no son dato. Adriana no es dato. Resto del universo. ¿Pudieron ver el Yo leí, texto? me comprometí, leí para hoy. Leí. ¿Alguien más? Tengo 3. Sí, yo también leí, profe. Yo también Tengo tengo a Silvia, tengo 4. Yo leí por la mitad más o menos, pero yo... Tengo 5 y medio. Noelia bajó Sí. ahí, tengo 5 y medio. Bueno, pero tengo COVID, así que está permitido. Está permitido. Voy a No, ya refugiar un montón todo, que estés acá. todo lo que hago, voy a refugiarme diciendo que tengo COVID. Es una excusa que es así como un paraguas, está muy bien. Bueno, el texto de hoy, vieron que los últimos textos vienen igual todos, obviamente, mirá, pará, Margarita también, o sea que tengo 5, 6 y medio. Sabrina, entiendo que no. Bueno, 6 y medio, igual es un promedio medio paupérrimo, ¿eh? Yo lo Están mal con leí eso. y creo que, o A sea, ver, como Milagros. dije, Con ese nombre, Milagros, vamos. que yo me pareció haberlo leído en otra materia, pero sí lo releí, lo leí un poco. Pero estoy segura de que lo leí en otra materia. Bien. Es más, yo cursé investigación social con Alejandra, o sea que creo que es de ella el texto. Con Ale. Sí, yo también. Claro, así que sí. Cursé Sí, con entonces ella. sí. ¿Esa es nuestra El año Ale? pasado. Sí. Claro, El año Ale pasado yo nuestra cursé Ale. con ella y nos hizo trabajar ese texto. Casi a fin de cuatrimestre igual. Pero sí. Yo no estoy loca, entonces tenía Tengo razón. 8 y media. Yo también cursé con Alejandra. No lo leímos el año pasado, pero sí nos había hablado del texto, que lo había escrito ella. Así que algo del texto sabía también. Y este tema lo trae Bueno, ella. tenemos sus como un clases. 8 y medio y hay un par. Claro, el texto es de Ale. De hecho, Yo lo digamos, leí, profe, también, ¿eh? Alejandra Verónica Jiménez. Sí. Mariana, Además, tengo 9 y también, bueno, medio. hacía esto de hacer la previa también un poco así, nos contaba sus experiencias que trabajaba cuando yo cursé trabajaba en el penal de Devoto, puede ser, creo, y bueno, nos contaba un poco de eso y después Sigue trabajando. también hablaba mucho de eso. Sí, habló de sus experiencias y bueno, de cómo redactó el texto y todo eso. Creo que fue el año pasado que la cursé yo, sí. Yo la acusé virtual Bien, el sí, año es pasado. la misma Alejandra. Es la misma Ale. Es la misma Alejandra. Bueno, esperen que les voy a empezar a compartir. Lo que les decía es, vieron que todos los textos vienen yendo obviamente en la misma línea, digo, no es que agregan, esperen que estoy compartiendo pantalla en el campus también, creo. Esto decía, vienen todos los textos en la misma línea, con lo cual no es que en términos
teórico estemos cambiando ni haciendo ningún salto cualitativo, sino que venimos profundizando una misma línea. Sí, esto que decíamos en la previa, estamos cerrando hoy la unidad 2 finalmente, y con esto cerramos esta primera etapa de cursada, este primer cuatrimestre. Después digo hacia el final de la clase qué es lo que vamos a hacer la semana que viene, pero para no irnos, el texto particular que vamos a estar viendo hoy, como decíamos recién, es de Ale Jiménez, que es la misma Ale Jiménez con la que han cursado otras materias, y de Lía de Yeso, ambas, en el caso de Ale, aparte de ser docente de Moreno, ambas son docentes de la Universidad de La Matanza. Y allí es que en ese marco escribieron este texto, que lo que hace es recuperar algunos aspectos de temas que venimos recorriendo. Fundamentalmente seguimos trabajando vida cotidiana de sectores populares, digo, seguimos en ese gran marco, seguimos, digamos, inmersos. Lo que van a decir es que la religiosidad evidencia algo que veníamos sospechando, que es la diversidad sociocultural de las poblaciones con las que trabajamos. Vamos a ir viendo, porque recién hablaban de algunos santos y demás, vamos a ir viéndolo. Les dije que me la hacía ingeniar para meterlos un poco en el encuentro de hoy, pero vamos a ver de qué trata esta diversidad sociocultural y de qué manera se imbrinca en esa vida cotidiana de sectores populares. Cada pueblo, cada cultura busca explicar lo sagrado en la búsqueda por comprenderse obviamente a sí misma, no es solamente expresar, digamos, de qué manera nos vinculamos con lo sagrado, con el orden de aquello que no vemos, sino cómo nos contemplamos también a nosotros mismos dentro de ese encuentro entre lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Y sugieren en el texto, no la profundizan, pero sugieren que hay una diferencia entre espiritualidad y religiosidad, que ahora vamos a ir a ver el primer video. Tengo 5 videos para hoy, o sea, como hoy las voy a... son bastante igual, hay que ver, después opinan. Ahora vamos a ver un video para ver de qué trata esa diferencia, pero digo, una idea central es que tanto lo religioso como lo espiritual emergen y se construyen en el entramado sociocultural y están relacionados con necesidades y características propias de la sociedad en el territorio, en él, les falta la L, que se insertan y desarrollan. Lo interesante, van a decir, es que, o lo interesante para pensarlo en clave de intervención, es que esto, lo religioso, lo espiritual, está no solo inmerso, digamos, es parte de la vida cotidiana. Pero la primera diferencia que les decía es esta entre espiritualidad y religiosidad. Les proponía un video para que veamos de qué trata, y ahora lo charlamos, esta diferencia. Yo no sé si en el campus puede hacer esto mismo que hacíamos acá. Esperen que ahora es compartir una pestaña. Ahí va. Y acá... también tengo. Ahí ven. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Sí, profe. Se ve. Y ahora me escuchan, ¿eh? La diferencia entre religión y espiritualidad, ¿no? Hay un dicho cherokee que dice: la religión es para quienes tienen miedo de ir al infierno. La espiritualidad es para quienes ya hemos estado en el infierno. El infierno es una metáfora psicológica de la mente cuando uno vive en la ignorancia, con un sistema de creencias erróneo, limitante, falso, que te lleva a la oscuridad, que te lleva a alimentar al ego, que te lleva a negar esa sombra, que te manipula inconscientemente. Y que en definitiva desde la ignorancia tú no sabes ni quién eres, ni para qué estás aquí, ni por qué sufres, no entiendes nada y sigues perpetuando este conflicto externo que es un reflejo del conflicto interno, ¿no? La espiritualidad, a diferencia de la religión, no tiene nada que ver con un sistema de creencias.
De hecho, es que religión es una palabra muy maltratada porque viene de religare, que quiere decir unión. O sea, la verdadera religión es una profunda espiritualidad, tiene un componente místico, que es esa inteligencia intrapersonal que te ayuda a entrar dentro de ti mismo y a entrar en lo más profundo de tu ser y a vivir esa revolución en tu consciencia, ¿no? Lo que pasa es que la religión se ha ido prostituyendo, se ha ido distorsionando y se ha convertido en una creencia. Yo creo, soy teísta, o yo no creo, soy ateísta. Fíjate que son las dos caras de la misma moneda. Aquí no hablamos de creencias. Yo he sido ateo militante durante muchos años, ¿no? Y de hecho ridiculizaba la espiritualidad por confundirla con religión. Pero cuando uno hace un trabajo profundo con su psicología, cuando uno hace un trabajo personal con el ego, cuando uno se va transformando, se va sanando esa herida profunda con la que nacimos, de forma natural vas reconectando con esa verdadera espiritualidad que empieza a transformar tu vida. Para mí, espiritualidad es sinónimo de vivir en contacto con tu verdadera esencia. Es sinónimo de vivir presente, consciente. Y de pronto empiezas a ver la vida con otros ojos. Te empiezas a relacionar con eso que llamamos fuera, que no es más que un reflejo de lo de dentro, porque realmente todos somos uno, todos formamos parte de la misma realidad. Lo que pasa es que la mente fragmenta los pensamientos, ponemos etiquetas y palabras, pero en realidad, insisto, el pez forma parte del océano, ¿no? Pues es una misma metáfora para el ser humano. Pues para mí, espiritualidad es una experiencia. Es igual de espiritual tomarse un té con bayas de boji cultivadas por unos monjes tibetanos que tomarte un gin tonic en una discoteca. De hecho, la espiritualidad no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. La consciencia desde la que vives las cosas que experimentas. Entonces, ese desde dónde solo lo sabe cada uno. Es en función del grado de conexión interna con ese ser que está en lo profundo y del cual estamos en general muy enajenados. Por eso hay un gran vacío existencial que tratamos de llenar con todo tipo de adicciones y parches, ¿no? Como promueve esta sociedad, el entretenimiento, el consumismo, el materialismo, Internet. O sea, siempre estamos escapando de nosotros mismos porque no estamos en contacto con ese ser, con esa esencia que nos permite reconectar con esa dimensión. La espiritualidad es una, cuerpo, mente, espíritu. La invitación del autoconocimiento es que esos tres factores estén integrados en uno mismo, ¿no? Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a... Bien. ¿Están de acuerdo con esta diferencia entre espiritualidad y religión? ¿Intuían que iba por ahí? ¿No? Sí, yo ya había visto ese video, profe. A mí me ¿Ah, gustó, ya lo había visto? me gustó cómo Sí, empezó. lo vi por YouTube. Me gustó cómo empezó y Sí, cómo estoy de ¿Qué acuerdo. decías, Nadia? Sí. que me gustó cómo empezó y cómo definió el tema de la religiosidad, en tanto le tienen miedo al infierno y la espiritualidad como quienes han estado. A mí me pasa algo parecido con eso. Él dijo, yo era militante del ateísmo. A mí me pasa algo con respecto a las creencias. Yo me considero atea, pero sé que en el fondo no lo soy, como, no sé, tengo como una dicotomía con eso. No creo, no es mentira lo de Gauchito Gil, pero más allá de eso siento que está buenísimo que haya algo que te pueda ayudar desde la fe o un algo de donde agarrarte cuando no hay nada, Pero Perdón. bueno, me pasa. Quería agregar algo a lo que decía la compañera Nadia, que yo también no lo había visto a este específicamente, pero había visto un video similar que diferenciaba más o menos esto. Pero no es lo mismo decir soy ateo que decir que uno quizás es agnóstico, que no es lo mismo, porque mucha gente confunde también esos términos. Yo esto creo que lo vi en filosofía, si alguno lo cursó filosofía también lo tiene que haber visto, que mucha gente usa el término ateo a veces y está como mal empleado, porque en realidad mucha gente lo que es agnóstica, no es atea. Exacto. A mí lo que digamos, primero que me interesaba
atender un poco a esa distinción, porque solemos usar como sinónimos, más allá de nuestros recorridos personales e individuales en relación tanto a la fe como a la religión, y que son obviamente válidos, pero que también pensando en clave de intervención, que siempre hablamos, por un lado, a no confundir los términos, pero además me gustaba cómo se posiciona él, digamos, como esto que decía, que recuperaba Nadia, de soy ateo militante o fui ateo militante durante muchos años, y después, en todo caso, ahí sí, pero por una cuestión personal, digamos, de empezar por lo menos a conectar con algo más que el ombligo, que no está mal, digo, no es por condenar a quien no crea nada y milite desde ahí, y está perfecto, pero digo, estamos pensando en religión y en el pensar de los sectores populares y en el sentir y en el aprender ese entorno, entonces en ese sentido me interesaba también el compartir, en Sí, a primer mí lugar, esa distinción que hace. Sí, Silvia. sí, no, yo decía que a mí me pasó lo contrario de lo que decía Nadia. En realidad yo fui criada, hice el catecismo, hice la confirmación, ¿no es cierto?, todos los domingos a misa, y a mí me pasa que como que dejé de creer, más que nada en el símbolo de la iglesia, ¿no es cierto?, pero encontré en la espiritualidad una forma de conocerme o de ser mejor persona, y entonces fui sacando la religión. Sin embargo, también tengo, qué sé yo, no sé, tengo una estampita o tengo un rosario, todas esas cosas las tengo, no es que las tiré, pero como que las fui corriendo, ¿no es cierto? Me pareció mejor la espiritualidad que la religión. Sí, eso, digamos, obviamente son caminos individuales y que son válidos. En general, ¿viste qué ocurre? Medio que el que viene como muy del palo o de una cuna como demasiado católica, después medio que quiebra, pero digo, porque voy encontrando como ciertas regularidades, digo, el que fue colegio de monjas o de qué sé yo, digamos, en general escucho relatos vinculados digamos, después como un quiebre absoluto con la institución. Está bueno esto que decís de poder después diferenciar. A mí había una película, no sé si la vi hace un montón de años, se llamaba creo que Stigma. Me gustaba el mensaje, terminaba algo así como, primero que era falsa la construcción de la iglesia en el sentido de que no había sido un pedido de Jesús, ni no es que construirá sobre esta piedra, eso no, sino que lo que terminaba diciendo y el mensaje de la película en todo caso era que Dios o lo que uno vaya a creer, digamos, o lo que sea, está en cada piedra, en cada persona, en cada planta, en cada acto, en cada gesto. Entonces, digamos, era un mensaje, digo, no sé si ubican la película, pero en todo caso, digo, está bueno también diferenciar si es, en este caso, como decía Silvia, un enojo con la institución. Aparte de despojarse de todo, o sea, yo tuve la suerte de ir al Vaticano y yo cuando estuve ahí yo no podía creer que la iglesia tuviera eso, o sea, Jesús, Dios no quiere eso, ayudá al que tenés al lado. Bueno, Maradona, ¿no? Dijo haría todo, pero y creo que la diferencia está entre esto, la religión te impone, te hace temeroso, porque si no haces esto pasa aquello, y la espiritualidad, lo que él decía, era vivir en contacto con tu esencia, o sea, con el tuyo, sí, con igual, el yo. ojo, porque no es que tampoco la religión, también son interpretaciones, digo, no es que la religión en ningún lado propone explícitamente, digamos, también son, ¿no?, interpretaciones y usos y costumbres digo, porque después también hay, no vamos a entrar en una discusión filosófica en relación a la religión, pero también hay curas que están comprometidos y que hacen, digo, y tienen acciones tal cual, bastante más humanas bueno, los y curas compasivas que... los curas villeros, o sea, hacían un trabajo. No le digas a Maya, no le digas opción por los pobres porque se indigna Maya.
No, bueno, pero ese tipo de... No, pero que hay que reconocerles que sí hacen laburo, digo, pero digamos, laburé con Paco en Maciel un tiempo largo, y honestamente, cuando el viernes a las 5 de la tarde no tenés que hacer con 3 pibes y no te responde nadie en ningún teléfono, y te dicen, bueno, vemos el lunes, y decís, sí, todo bien, pero tengo 2 días y medio hasta el lunes, ¿qué hago con estos pibes? Y la iglesia, digo, las parroquias en los barrios y demás, 24 horas, los 7 días de la semana, y no importa el feriado, no importa nada. Eh, digo, 1000 veces he ido al roperito de Cáritas a sacar ropa para asistir a alguna familia, como muy concretamente, después de algún diluvio o alguna cosa. Entonces, y es Paco y es OPP, quiero decir Opción por los Pobres, pero digo, también se lo reconozco, ¿eh? Esperen que... Bueno, yo he ido, o sea, mi familia es muy católica, muy, y yo en mi juventud he ido, no sé, íbamos a misionar a lugares y nos pasábamos el verano, en vez de irnos a la costa de vacaciones, nos íbamos no sé, a Tandil, a ayudar a un pueblito, a que la gente se bautice, tome la comunión, o sea, después uno es más grande y dice, bueno, a ver, hasta acá está bien, esto no está tan bien, me inclino más por esto. Yo digo, yo tengo la Biblia según Adriana. Evangelizando. Claro, yo tengo la Biblia según Adriana. Yo te tomo algunas cosas, otras no te las tomo. Pero bueno, está bueno, o sea, hay una opción que está bueno, el de ayudar y el de, no sé, está bueno. Bien, volvemos. Esperen. Kevin creo que había levantado la mano, profe. Ah, pensé que era por lo del sonido. ¿Estás, Kevin? Kevin no está, Kevin se fue. Es que está mudo por la H. No me acuerdo qué mandó sin H, era complejo. Ah, la hoja. Bueno, a ver, insisto, más allá de decisiones y posturas súper personales que son siempre respetables, ¿por qué atender a esta dimensión de lo religioso y de lo espiritual en relación a nuestro hacer profesional? En principio, digo, tomaría algunos ejes para revisar nuestras prácticas. Algo para mí muy interesante que proponen las autoras en el texto es que a partir de su desarrollo las ciencias tienden a alejarse y sobre todo a desvalorizar las dimensiones de aquello que no se ve, o sea, ¿no? Aquello que es del orden de lo intuitivo o de las creencias. En realidad, digamos, como la ciencia propone siempre un alejamiento, pero a la vez otro movimiento más que es la desvalorización. Y por eso ahí me parece que es pertinente, insisto, repensando nuestro ser profesional, empezar a ver que también en relación a ese rechazo, no porque no podamos rechazar la religión, pero a lo que me refiero es cuando nos encontramos, no sé, en una visita domiciliaria, en una casa, con ciertas imágenes y demás, digamos, como también saber que de algún modo estamos respondiendo, bueno, aparte de la formación o aparte de lo que espera la ciencia también de nuestro hacer. Y ahí dicen que, bueno, se configuraron saberes, ¿no? Desplazados, un poco es lo que venimos viendo desde Amejeiras para acá, estigmatizados o simplemente devaluados por la preeminencia de este saber, ¿no? Pretendidamente científico, como un cierto elitismo, van a decir las autoras, científico, y que todo el tiempo considera ni siquiera como un saber secundario, sino como algo de otro orden que no es saber, que bueno, Amejeiras en su texto intentaba problematizar, las autoras van a ir en esta misma línea, y en ese mismo sentido van a decir que conocimiento y cultura popular tienden a ser considerados esto, ¿no? De segunda o disvalores como resultado del monolingüismo hegemónico, o sea, como solo podemos hablar desde una posición consolidada, el autoritarismo etnocéntrico y antropocéntrico, y esto, digo, es bien producto de la modernidad, donde el hombre, digo, desplaza a Dios del centro
y se ubica en ese centro, y desde allí tendemos a explicar, a concebir, a interpretar el mundo también desde y hacia el hombre, ¿no? En ese movimiento permanente en relación al hombre, y entonces la ciencia se ubica en ese lugar y corre y condena y censura todo lo que tenga que ver con otro tipo de saberes, de creencias, de conocimientos. Y van a decir, es para muchos sujetos de nuestra intervención, como para la vida de muchos barrios, lo religioso, van a decir, no es un elemento complementario de la realidad, sino que pasa a ser una instancia inescindible de la vida social de hombres y mujeres en los barrios donde en general laburamos. Y ahí digo, acotación importante, que está aclarada en el texto, no es que, ven o analizan o entienden que lo religioso y que lo espiritual sea solamente en barrios populares, sino que van a decir, obviamente sea en toda la sociedad, pero estamos atendiendo a esta porción porque es la porción de población con la que venimos trabajando y desde ese lugar están escribiendo. Porque si no, dicho así, uno podría enojarse como, bueno, no es cosa de pobre el creer en, pero no lo dicen en esa línea. Y en ese sentido lo que van a proponer es, bueno, es necesario De hecho, lo incorporar aclaran. lo emocional. Sí, por eso De hecho, lo digo, aclaran. porque en algún momento medio que uno también empieza como, che, bueno, pero no es solamente, digo, atribuible a ciertos sectores de la sociedad, lo aclaran y dicen, estamos mirando esta porción de la sociedad porque es el lugar en el que estamos trabajando. Por eso y digo, lo explicitan, así que digamos, pero dicho así, visto en un power, como que quizás que queda como esa duda, pero no, en el texto está aclarado. Y entonces, bueno, esto, la necesidad de incorporar todas estas dimensiones tienen que ver con poder incorporar lo emocional y lo intuitivo como parte de ese todo social que es el barrio. Entonces no es que hay un momento en el que la vida social ocurre y que la vida o las prácticas religiosas ocurren en otro momento, en otra dimensión, sino que están todo el tiempo dándose todas juntas de manera constante, y en ese sentido proponen bueno, atender, recuperar, meternos a ver estas, esperen, no voy a dejar de compartir porque les quiero compartir otras cosas. Cuando preparaba esto, me acordaba, ¿se acuerdan de Amejeiras, que hablaba de esto del carácter sincrético, de ese saber popular? ¿Puede repetir Dígame eso que de sí se lo del acuerdan. carácter sincrético? Porque a mí me costó un montón y ahora lo nombraba 1.000.000 de Lo veces. toma Damejeiras, profe, en el texto. Lo toman de Amejeiras y refiere a esto que hablábamos cuando vimos el texto de Amejeiras, que hacía algunas aproximaciones para entender este pensar y ese saber popular. Hablaba de la racionalidad del pensar popular frente a esto que decíamos recién, que marcaban las autoras de, bueno, la ciencia tiende a pretender que racionalidad únicamente ocurre en la ciencia. Bueno, no, hay, digamos, lo que decía Mejeres, che, hay racionalidad también en el pensar popular. Después a la vitalidad, digo, que está todo el tiempo en movimiento, que no es algo que está estanco, también las autoras toman esto, y hacen referencia a esta tercera aproximación que hacía Aldo Amejeiras, que es el carácter sincrético. ¿Qué es el carácter sincrético? Es la capacidad, si se quiere, de no de sintetizar, sino de ir superponiendo capas. Esto que vos traías, la imagen del gauchito Gil. Hay imágenes y hay santos y hay creencias populares que en principio no están aceptadas por la iglesia. No todos los santos están reconocidos por la iglesia y en general los procesos de santificación y de canonización llevan como varios pasos y muchos años. Pero a pesar de que la iglesia no termine de canonizar o de santificar alguna imagen popular, bueno, nadie hoy mostraba recién su gauchito Gil, digo, como son parte de la vida cotidiana y son venerados y son adorados y se hacen rituales y se hacen, digo, y algo ocurre en relación a esas imágenes que ocurre no solamente en los barrios, pero digo, las autoras están mirando específicamente ese lugar, que tiene que ver con este carácter sincrético, ¿sí? Digamos, estamos todo el tiempo incorporando
bueno, creencias, rituales, que no necesariamente en este caso son de la religión católica. Hay ciertas creencias que tienen que ver con, ahora vamos a ir viendo, digamos, con que alguna de las que mencionan en el texto. Si les tiro ¿quién les parece que es? El gaucho. Ese no es el Gauchito Gil. Vamos a ir por un juego de puntos. Una trivia. Vamos por la trivia, ahí va. No sabía Esperen que que se les llamaba tengo. Mamerto. Esto ahora va a ser como bien chino porque tengo. Es lindo, o sea, honestamente es parte de la cultura popular y está bueno que. Ahora vamos a ver la historia, espérame. Acá va. Compartir y acá. Compartir. Ahí ven, sí. ¿Ven, no ven? Sí, se ve. Esperen, pauso. ¿Están todos pudiendo leer o les leo mientras va poniendo algo el video? O sea, ¿todos ven la imagen? Sí, se lee bien, profe. Sí, sí. Y en el chat acá sí veo, ok. Esta es la receta ganadora, la nueva Mega Bomb de mostaza. Una bomba mal. Este también es Gil, pero no es gaucho. El comentario se nos fue de la noche. Bien. Uy, para que algo se me activó que no quería que se activara. ¿Conocían la historia del gauchito? Sí, y además falta un detalle que es el que me contaron a mí hace un montón, que supuestamente donde lo matan a él, después es una ruta, por eso los santuarios de Gauchito Gil también se ponen a los costados de la ruta. Y también está como leyenda Bien, urbana mirá, no que conocía. si pasás por la ruta, por ejemplo, yo tengo familiares en Formosa y todos los peregrinos o autos, como que es una casi parada obligada a pasar el santuario y aún siendo devoto o no, como por respeto parar y después sí continuar viaje. Si ves un santuario, tenés que darle 3 bocinazos. Donde sea.
Eso iba a decir también, los camioneros, 3 bocinazos es como, qué sé yo, un respeto que se le tiene y continúa en ruta. Hay un montón de mitos en torno al gauchito, bien. ¿Y alguien que haya tenido prácticas o que viva en un barrio sabe, digamos, o conoce algún uso o algún momento en el que se vincule con el gauchito que pueda compartir? En Donde las yo provincias en trabajo el hay interior es más mucho. que nada la devoción al gaucho, ¿no? Y, por ejemplo, acá en el barrio se lo relaciona mucho a los chicos con la delincuencia o muchos devotos de ¿cómo es que se llama? De Ya en la señores muerte. mayores, meseros. Yo hablaba particularmente por mis vecinos, que señores mayores que escuchás chamamé y qué sé yo, y son súper devotos del gaucho, pero es por lo que Ujú. mamaron desde su infancia en Santiago o en Formosa, y también relacionado a lo que es, no sé, que le cumplen como las promesas para ir a delinquir o cosas así también, pero más que eso Bien, no, gracias, Sol. no sé Acá de en qué el aportar chat porque no Ceci conozco mucho. cuenta que en el barrio hay muchos fieles y se ven las casitas en las esquinas de las casas o en la casa, por eso conozco. Sabrina agrega que cerca para... Ay, gracias. No. Cerca de mi casa hay un barrio en el que son casi todos devotos del Gauchito Gil y usan una pulsera Por roja ejemplo, estos como de señores mayores que protección. digo, le dejan cigarrillos, vinos, sus velas, como sus Ahí pañuelos. vamos a ver esa mezcolanza, por eso esto del carácter sincrético de protección a través del gauchito. Lo mismo que ponerle cigarrillos o vino a los santuarios, que es un poco lo que decía recién Sol. A mí, de experiencia, digo, con la que me haya encontrado en territorio, en Maciel, a la vuelta del convento donde fue la primera sede que tuvimos de Envión ahí, la práctica de varios jóvenes antes, en esto que decía, me parece que Sol también recién, antes de salir bueno, a delinquir, eh, pasaban, la parada obligada antes de salir del barrio era pasar por, no es Narmita, porque no es una virgen, pero donde estaba el gauchito, digamos, como en ese santuario que había en el barrio. Con lo cual no es que quiero decir ni reafirmar que todos los que adoran al gauchito, ni Nadia, que recién mostraba su imagen, son Por favor, amantes de lo ajeno, pero digo en el sentido de unir saberes, ciertos mitos, en principio, ciertas creencias populares, y también digo como en el barrio, como en el territorio son resignificados o son vistos también de diferente manera, porque es cierto esto, sobre todo la gente que viene de provincias del norte, que digamos, ¿alguien pasó por el santuario de Corrientes? Yo tengo que Yo ir a cumplir una particularmente no, promesa. pero mi mamá sí cuando fue a visitar a mi familia en Formosa, y es impresionante. Sacaron fotos y todo Una vez para pasé, es mostrarme. enorme, ¿sí? Es Es tremendo, enorme, es absoluto. enorme. Y Ujú. colectividades varias de todos los que son fieles, ¿no? Y como digo, yo acá en el barrio lo relaciono también a esos señores que, no sé, se te hacen un costillar y escuchan chamamé y vino, ¿no? Ujú, Obvio también a los que lo adoran o veneran, o ujú. no sé cómo se dirá, y lo utilizan para que le vaya bien como una protección ante, no sé, un hecho delictivo, pero también tengo esa otra mirada de señores que mamaron esa cultura desde chicos, desde sus Ujú, padres, que son o con la difunta Correa, o ujú. son otros aspectos también de lo que es la devoción a ese santo. Que santo le decimos, pero realmente creo que no está beatificado como santo como tal. No, no, el gauchito por el momento no. Por eso digo en esto del carácter secrético, recién preguntaba Nadia, digo, estamos hablando de determinadas religiones, sin embargo no forman parte de la institución
pero que recontra permean cualquier práctica religiosa de cualquier barrio. De hecho, yo creo que no ha habido parroquia de barrio que no tuviera alguna imagen del gauchito, por ejemplo. Pero me pongo a pensar ahora esto y no sé si he visto, y en general hay imágenes en las parroquias de barrio. Bueno, sigamos con la trivia y ahora les voy a preguntar si conocen a nuestra siguiente participante. ¿Deolinda o Dalinda Antonia Correa? La difunta Correa, ¿no es? La sacan por apellido muy bien. Esa intuición. Esperen que... También cuando se va por las rutas, cuando ves cantidad de botellas de agua, sabes que hay una difunta. Es como... En la plaza de Buján Ponen el había video. una imagen de la Virgen y un montón de botellas también ahí. Ay, no sé cuál es Acá la de la vamos Plaza con... Buján. Creo que nunca la vi. Ahí esa. ven. Bien, ¿tenían la historia de la difunta Correa? Sí, yo la conocía Sí, también. sí. Es más, creo que 3 días estuvo el bebé. Y lo encontraron. No me acuerdo si eran 3 o una semana, no recuerdo. Pero ya estaba bastante moridita por la difunta Correa. De Alinda, Bien. Dalinda, de Olinda. Deolinda Correa. Tengo 2 más. Yo creo que el siguiente es fácil. Esperen. Fácil. San la Muerte. Chan. Esa en la muerte. Esperen que tengo que ir y venir 100 veces con esto de pasarles pantalla y compartirla después acá. Bueno, de él, por ejemplo, no sé la historia, así que lo voy a leer entretenida porque no Vamos a conozco realmente de dónde instruirnos. sale. ¡Ay! Chiquitito. Te imagino Solange dándole la teta al bebé como la difunta en este momento. Ay, por Ahí favor. colgado. Por favor.
San la Muerte es un santo muy poderoso. Tan poderoso que te puede cumplir hasta lo imposible, tanto en salud como en protección, como en muchas cosas, porque Él es un enviado de Dios sobre la tierra. Yo hace 5 años atrás estuve muy enferma, estuve en silla de ruedas, 3 meses y medio internada en el hospital de clínica, y Miguel, sus manos y el poder de su santo me sacaron adelante. Y también pienso que la fe que yo tengo en él, porque yo tengo mucha fe en el santo. Le prometen cosas, y yo siempre le digo a la gente, no prometan lo que no van a poder cumplir. Hay que prometerle lo mínimo, una botella de whisky, un paquete de cigarrillo, unas velas, cosa de poder cumplir con el santito. Es la falla del ser humano donde prometen cosas que no le pueden cumplir al santito. Tan poderoso que es, que puede tomar represalias. Si vos me prometiste y no me diste, ¿por qué lo hiciste? Entonces yo te puedo dar un castigo. Es un rito, y yo pienso que todos tendríamos que hacer lo mismo con él. Yo le ofrezco vela, nunca le ofrezco algo, yo sé que no le voy a poder cumplir. ¿Qué opinas de este caso? Que hubo una persona que asesinó gente, que era devoto del santito, que le ofrecía gente. Y lo toman, por ejemplo, para hacer cosas malas. Sí, existe la maldad. Es una persona que está enfermo, fuera de sus cabales. Por el solo hecho de decir yo tengo San la Muerte y me siento tan poderoso como él, no es así. Porque al santo todos tenemos que respetarlo, y no de la forma que él, digamos, lo agarró, dice yo estoy protegido por San la Muerte y tengo que hacer tal cosa para tener más poder, para que nadie me vea. No, se equivocó, realmente se equivocó. San la Muerte es algo muy especial. Hay gente que cree y hay gente que no cree. No se juega con él. Yo sabía que lo que yo tenía en ese momento, lo único que me podía salvar era Miguel, porque está con el mismo santo. Me quisieron tirar abajo y me tiraron. Y a raíz de que conocí a Miguel, es como que Miguel me dio más energía para seguir adelante. Al santito lo llevo en mi corazón, en mi alma, y me dio un poder. Y ese poder yo lo retribuyo hacia la gente, en hacer bien a la gente, en sanar a la gente, en curar a la gente. Miedito, ¿eh? Sí, igual estaba el gauchito ahí también, ¿eh? Tenía una sucursal. ¿Pero de dónde sale, profe? Igual Nunca insisto, escuché no la por letra. condenar al gauchito. El San la Muerte, le respondo a Solange, por lo que yo tengo entendido, San la Muerte le dicen o sea, es el santo de los muertos porque es el que guiaba a los leprosos en su lecho de muerte. Ah, bueno, ¿ves? Eso yo ignoraba, no lo sabía. Por eso pregunté. Supuestamente cuando y los leprosos los juntaban todos para morir porque no había cura, entonces los amontonaban todos en un lugar para que mueran, él los iba, los cuidaba y nunca se contagió, entonces por eso lo... Se le cortó, pero no sabía, desconocí. La atacó San la Muerte. Me cortó a mí, se quedó Nora. Noé, ¿estás ahí? Y yo los veía que estaban todos mirando, sí. No, se tildó por eso. Supuestamente a los leprosos, cuando como no había cura, los amontonaban todos en un lugar para que mueran y San la Muerte los cuidaba, les llevaba comida, o sea, los bancaba hasta que morían, pero él nunca se contagió de lepra, entonces por eso lo santifican. No sé si será verdad la historia así, pero es la que yo tengo entendida. Y sí, se usa mucho hay un compañero puso en el tarot, se usa mucho, los umbandas también lo usan mucho. Yo tengo el padre de una de mis amigas que estuvo preso muchos años, se lo tatuó como una promesa,
si él salía, si cumplía su condena, todo, se lo tatuaba y cuando salió se lo tatuó y él ni siquiera era creyente, o sea, a ese punto llega la gente, pero bueno. Bueno, Igual yo ese quería sí está comentar muy también. relacionado. Dale, María Ángela. No, eso que está relacionado con lo que es lo umbanda, ¿no? Con los ritos umbandas, porque también en mi familia hay gente que practica esa religión y hay, bueno, rumores, ¿no? De la familia que hay muertes de gente jóvenes que fueron ofrecidos para cumplir ciertas peticiones. Sí, tiene que ver, digo, con el oscurantismo, y vieron que ahí sí aparecía en el ritual de este Miguel, que no sé qué será, esta cosa de como del temor, ¿no? Bueno, el que no cumple, pero una cosa como de después te la van a venir a cobrar, digo, aparecen ese tipo de discursos vinculados a estas imágenes. Digo, por eso yo insisto, no tiene que ver, digamos, estas prácticas del temor o del tener que cumplir, porque si no, no solo no se te cumple lo pedido, sino que puede haber un precio y qué sé yo. Digamos, yo no he visto que salga más que digo de prácticas, de discursos de este estilo, de personas y gente que profesa este tipo de prácticas. Tengo una última. Pasa lo mismo con la Salamanca, ¿eh? Que pasa lo mismo con la A ver, Salamanca, expláyate. digo. Yo tengo un amigo que es tucumano y ha ido un par de veces y tiene un tío, un primo, no sé qué, que es chamán, y han ido un par de veces y han llevado gente a la Salamanca para el pedido que tiene que ver con el arte, con la música, y cuenta el tío. Yo al tío lo conocí acá en un asado en el que nosotros tomábamos vino y él no, porque una vez que uno entra a ese lugar y empieza a participar de eso, es como que todos los vicios se dejan aparte. Y nos contaba historia de gente que no le ha cumplido a la Salamanca y han tenido muertes trágicas. Es creer o reventar, pero bueno, cuando lo escuchaba recién a este Miguel, que en un momento me hacía acordar al Negro Olmedo, sí, me acordaba justo de este hombre que nos contaba eso, ¿no? De que si no cumplís, la quedaste mal, no es que vas a tener una muerte digna como el que cumple lo que le pide a la Salamanca. No sé, me acordé de eso, como estamos hablando de religiones populares, me pareció raro en el texto cuando lo leí que no hablara de la Salamanca, pero bueno, después, cuando lo volví a releer, me di cuenta ahí que estaba hablando del conurbano, por eso. Claro, más en provincias y lo que es el interior, mucho más tienen como esas creencias o supersticiones. Recién cuando hablaban de la Mi difunta abuelo- Correa, yo viví un tiempo en Cuyo, de hecho soy nacido en Cuyo, pero criado acá desde que tengo 1 año y medio. Y un tiempo nos fuimos a vivir a San Luis. Y yo me acuerdo que íbamos para San Juan o Mendoza, porque tengo parientes en toda esa zona, y yo era pibe, tendría 10 años, y me acuerdo de ver la difunta Correa y un montón en esa época eran botellas de vidrio, pero ver botellas de vidrio cada tanto, y en una siempre parábamos, que no me acuerdo en qué ruta era, pero parábamos y bajábamos agua y nos quedábamos ahí un rato y qué sé yo, pero la verdad que me estaba acordando de eso recién cuando hablaban de la difunta Correa. Acá comparte Antonella en el chat, igual yo no conozco a San la Muerte por ser algo negativo, sino como símbolo de protección, me huele a chamullo el video como algo para vender, la música. No, absolutamente, digamos, como no hay, digo, busqué algún video para compartir por lo menos algo de las imágenes y de alguna mirada en relación a cada uno de estas imágenes que venimos compartiendo y que aparecían mencionadas. Bueno, pero no como algo que... Como decía el texto, ¿no? Sí, perdón. Uno a veces adhiere más a lo que es la ciencia y demás, y tenemos una explicación a través de lo científico. Pero, por ejemplo, estas familias que creen en estos seres, ellos también tienen toda una justificación, porque... Sí, pero yo no decía, perdón que te interrumpa, yo no decía chamullo porque no crea o me parece, sino que siempre cuando lo muestran en la tele muestran todo lo negativo. Y yo no lo conocía el santo, yo no creo, pero conozco mucha gente que lo tiene y es como algo de símbolo de protección.
eso me parece que también Telefe Bueno, un poco con la lo que música, traía, ¿no? sí, con las imágenes, y traen a este Miguel, que es un Sí, personaje sí, medio sí. siniestro, Claro, exactamente. y toda una cuestión como muy tétrica. Pero digo, Noelia traía también esta idea de esto, de cuál es el origen, por lo menos de esa santificación que tiene el saber popular, digo, en esto de, bueno, había un determinado conjunto de personas que eran los leprosos, que eran segregados de la sociedad, y hubo alguien que los cuidó y que los protegió mientras agonizaban y demás. Digamos, claramente en ese origen hay algo del orden del cuidado, pero sí, en el video es algo como bastante... Claro, de hecho me parece que era un cura jesuita o un cura, el que los cura y se muere de pie, por eso el San la Muerte es la muerte parada, ¿no? Sí, igual. Tengo la última... sí. Perdón. No, que No, recién cuando hablaba esto de la venganza del San la Muerte, que si no se cumple, por ahí no está tan alejado de la Iglesia Católica. A ver, yo vengo de una familia agnóstica. En mi familia lo único que te hacen es te bautizan, que de hecho mi nieto no está bautizado porque mi hija no lo quiso bautizar. Yo me acuerdo que quise hacer el catecismo de pibe y mi hija me dijo si quería andar, pero no pedía que te acompañemos. Yo hice un año, me cansé y no fui. Y lo único que siempre se respetó fue la Virgen de Luján. Pero me acuerdo que una vuelta fui con una chica que salía conmigo y con unos amigos. No se va a Luján en pareja, Marcelo, por favor. Bueno, y ese fue el tema. Yo entré con la piba porque la piba también agnóstica, o sea, entramos, qué sé yo, y mi otro amigo entró, él por un lado, que también la chica santiagueña y el tucumano, él entró por un lado, ella por el otro, porque dice que si no la Virgen se enoja y si entras con tu pareja y qué sé yo, entramos, dimos una vuelta, qué sé yo, nos perfumamos, salimos, y cuando salimos afuera, creer a reventar, pero estos pibes que entraron separados entonces se pelearon. Nos terminamos volviendo solos, yo me terminé volviendo solo con esta piba y el flaco que iba conmigo, la chica se fue por otro lado, en esa época no había celulares, no había nada, no sabíamos si había llegado, si no había llegado, cómo había vuelto, pero me hizo, no sé, me hizo acordar eso recién, ¿no? Que esto de la venganza no es solo de la iglesia, perdón, de San la Muerte, sino que en la iglesia católica también hay ciertos ritos, o está el famoso puente ese que está sobre el río, que Creencias. si vas con tu novia o con tu mujer, tenés que entrar ahí, después comprar un candado, pasar por ese puente, escribir las iniciales tuyas y de tu pareja y cerrar el candado y tirar la llave al río. Está ese ritual, yo creo que es el curro de alguno que vende candado ahí, porque no me queda otra que pensar, pero bueno, eso quería decir. Igual Bueno, esto, caí en son un creencias, a lo que voy es que no está dicho en la Biblia, no es un mensaje que esté, digo, como, en todo caso son usos y costumbres, son creencias, son saberes en relación, obviamente sí, a prácticas que tienen que ver con lo religioso. Kevin levantó la mano. Se me congeló a mí. No, no estamos, profe. Ah, yo me congelé porque quedaron como... No, tengo, por el tengo frío la estamos última. así. Está medio fantasma, Kevin. Cuac. No, me anda mal el táctil, por eso se aprieta todo de a rato y escribo mal. Ah, ok, ok. Tengo una última que el que saca... no sé qué premio tiene, pero tiene algún premio. Y esta... ¿Quién la conoce? Gilda. Miriam Alejandra Bianchi. Gilda. ¿Quién? Gilda. Bien. Pero Yo esa espero que ya les está tire una frase de santificada, algún supuestamente, autor ¿o y que me no? la... ¿No está santificada ya, Gilda? La verdad, no sé en qué proceso. Sí, creo que en algún momento algo se reconoció, pero no sé si. No, en todo caso, beata, digamos, hay como pasos, no es. Yo tenía entendido que santa. había empezado el proceso de santificación, pero no, o sea, pensé que Pero ya el estaba proceso de santificada. santificación tiene como pasos previos. Me parece que tiene que ser primero beata, digo, como hay algunos pasos y después tiene que comprobarse algún milagro, alguna cosa. Digo, no sé bien cómo son esos pasos, pero. Esperen que
Hace poco qué sé yo, el año pasado, el anterior, habían beatificado a un chico que era, no sé si tenía 17 años, 20 años, que no sé qué había hecho de su vida el chico, pero lo beatificó el Vaticano. Seferino Namuncurá. Pero de Gilda no sabía nada. Bien, ahí, oyen. Y el cura Voy a quererte porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después perderte. A ella se le ha perdido un corazón, tuvo un corazón valiente y escribió un paisaje diferente y dorado en la historia de la cumbia argentina. Sí, estoy hablando de Gilda, que ella nunca, pero nunca se arrepintió de este amor por la música. Murió el 7 de septiembre de 1996 en un accidente de tránsito y todos sus fanáticos la veneran. ¿Por qué tele, profe, pasan estas cosas? Es querer o reventar, En un accidente de tránsito y todos sus fanáticos la veneran, la transformaron en... Alguno de acá no cumplió con Gilda, por eso pasan estas cosas. No, yo tengo la conexión como medio inestable. Espera que saco el celular. Esperen, que le paso datos. A ver si ahí va. Corazón valiente, prefiero amarte y después perderte. A ella se le ha perdido un corazón, tuvo un corazón valiente y escribió un paisaje diferente y dorado en la historia de la cumbia argentina. Sí, estoy hablando de Gilda, que ella nunca, pero nunca se arrepintió de este amor por la música. Murió el 7 de septiembre de 1996 en un accidente de tránsito y todos sus fanáticos la veneran, la transformaron en santa. Por eso, ella es Santa Gilda. ¿Qué transmiten para mí las canciones de Gilda? Sin lugar a duda, una paz absoluta, un reencuentro con la felicidad personal, una cuota muy grande de luz. Gilda cautivó a sus fans, a su público, por ser como era, una persona sencilla, humilde y con un gran talento y una excelente voz, una gran artista. Para mí Gilda es todo en mi vida. Estoy mal, escucho Gilda y me levanta el ánimo, estoy bien y pongo Gilda, o sea, para seguir estando mucho mejor. El 7 de septiembre de 1996, Gilda estaba en plena gira. Un camión en la ruta 12 a la altura de Paranacito, ahí en la provincia de Entre Ríos, mordió la banquina y le dio de lleno al micro en el que Gilda viajaba. Viajaba con sus músicos, viajaba con su hija y también con su mamá. Todos murieron. Gilda en ese momento tenía 34 años. Gilda se encontraba en su mejor momento en la carrera artística. Iba ascendiendo. Lamentablemente, la vida se jugó una mala pasada y no pudo ver el éxito que realmente había cosechado. A partir de ahí nace Santa Gilda, por así decirlo. Nosotros, fans, empezamos a ver a Gilda no solamente como cantante, sino como alguien milagroso, como santa. A partir de ese 7 de septiembre, Gilda explotó y empezó a vender montones
montones de discos. Y además se convirtió en esta leyenda viva que soy, en esta santa, porque la gente comenzó a atribuirle sanaciones, milagros, particularmente vocacionales. ¿Y quién puede discutir la creencia de la gente? Pero me tocó muy de cerca ir a pedir en ese momento por la salud de mi hija Melina, que en ese momento tenía 10 meses. Luego con mi hijo Juan Manuel, que fue lo más fuerte, que tuvo su accidente como chofer de micro volviendo por la misma ruta, salvando a más de 50 pasajeros y quedando solo él atrapado. Esto ocurrió el 6 de septiembre del 2008 y la respuesta fue al día siguiente, el 7 de septiembre, lo cual volvió a recobrar el movimiento y el calor de su pie, y los médicos lo tomaron como un milagro. Creo que Gilda, junto a Dios, siempre estuvo presente en cada momento y lo sigue estando en cada pedido que siempre hacemos. Genera una santidad y una luminosidad muy grande para quienes sentimos la llegada de ella. Y quienes no crean en eso también les llega su música. Es increíble cómo Gilda trasciende a músicos y a personas que por ahí ni siquiera les gusta la cumbia, pero cuando escuchan Gilda les gusta la cumbia, o les gusta Gilda, su voz y sus melodías. Gilda cuelga el guardapolvo para lucir llamativas minifaldas sobre los escenarios. Fue en un aviso clasificado donde ella se presenta, donde buscaban vocalistas femeninos para un grupo tropical, hasta que llegó el momento de hacerse solista. El mercado recurría mucho a las mujeres voluptuosas, oxigenadas, y Gilda era todo lo contrario. Después del fallecimiento de Gilda es como que se hizo masivo, ¿sí? Ya no había distintas clases sociales, fue algo que solamente Gilda lo pudo lograr. Pasaron 25 años casi de la muerte de Gilda y todavía hoy, todos los días, hay alguien que está escuchando alguna de sus canciones online, está bailando alguno de sus temas o cantándolos desaforado en algún lugar de su casa. Incluso en las canchas utilizan sus melodías para alentar a sus equipos. Y eso es porque es un legado único, el legado de un verdadero corazón valiente. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Déjanos en tus comentarios cuál es tu canción preferida de Gilda o hacenos un enganchado, lo que quieras. No me arrepiento de este amor. Nos vemos en el próximo pop-up. Chao. Bueno, no sé en qué está el proceso de santificación o beatificación y qué sé yo de Gilda, digo, y tampoco, digo, tiene que ver con el fin del compartir estos videos y acercarnos un poco a conocer en principio estas 4 figuras. Y hoy aparecieron un montón más. Honestamente, digamos, como no es el espíritu del encuadre y de la materia como hablar, digo, en términos de si está bien o no, o en qué proceso de nada, sino que, insisto, pensando en formados como profesionales, o en un proceso de formación como profesionales, ese encuentro con un otro que puede incluso profesar una fe o una religión muy alejado de nuestros marcos conceptuales, o no, digo, y hoy fue apareciendo ahí como bastante en ese abanico de recorridos personales. La primer pauta, obviamente, es acercarnos con respeto. Cada uno puede profesar, creer, obviamente que en el marco de un encuentro que también sea respetuoso. Digo, si alguien me viene con un San la Muerte vinculado a tengo que matar un bebé para alegrar bueno, o sea, como ahí no hay mucho para respetar, hay más bien una denuncia para hacer, pero insisto que no es, y apareció también hoy, el único uso, la única explicación, el único acercamiento a esta imagen. No es un ejercicio, digo, y tampoco va a ser pensando en un segundo parcial, como, bueno, cuenten la historia de él. Lo que quiero es que entendamos en principio que sí es cierto que desde las ciencias sociales en general hacemos mucho esta distinción o ese alejamiento de todo lo que tenga que ver con cuestiones como, ¿no? Supranaturales o que tienen que ver como con otro orden de cosas, no por si está bien o está mal, pero también para en ese encuentro
en el marco del respeto, con un otro, con una otra, un otro que profesa otro tipo de prácticas, también entender, digo, por un lado, es interesante la historia, pero porque les decía al principio, tiene que ver con cultura popular, con cultura, digamos, que no nos hace mal saber, y entonces ahora cuando veamos en la ruta botellas con agua, decir, bueno, es, digo, como, no ocupa lugar, en principio, ese saber, pero sí en términos de intervención, también conocer, digo, vuelvo a Maciel, y en ese territorio, en la parte de atrás del barrio, se ubicó en algún momento, cuando fueron llegando personas provenientes de Paraguay, se asentaron, digamos, en una parte del fondo del barrio, y obviamente parte de lo que hicieron apenas llegaron fue armar una ermita con la Virgen de Itatí, por ejemplo. No porque en clave de intervención, nuestra intervención esté ligada a, bueno, cuál es digamos, cómo es, dónde apareció la Virgen y que sepamos, pero también, digamos, me parece que nos acerca un poco a esa población. Si no esta cosa como pretendidamente científica, y por más que no profesemos ninguna religión y está muy bien, digo, está también como mal, digo, no, pero no es el punto. Me parece que en ese sentido también tener en cuenta primero la distinción que hacíamos al inicio, ¿no? De la religiosidad, de la espiritualidad, digo, son cosas diferentes, eso como para, por un lado, y después a la vez hay un montón de imágenes más paganas, menos paganas, reconocidas o no por la iglesia y demás, que a la vez después en cada uno de los barrios donde laburamos, tienen también determinada manera o determinado uso, determinadas prácticas en relación a esas imágenes, y en ese sentido sí me parece que tiene que ver con parte de todo ese otro lenguaje que también, digo, recorre y transita el barrio. Y que también es necesario, digamos, en esto de acercarnos a un barrio, también tenerlo en cuenta, digamos, como no algo que no haga, sino que está todo el tiempo metido en el hacer cotidiano, de esa vida cotidiana que transcurre en el barrio. La última de las filminas, a ver si les comparto, tiene que ver, Profe. conoce, sí. No, Sí, sí. que en el texto, Ale, es más, no recuerdo ahora si en su tesis o su tesina o en una investigación, ella está muy abocada en lo que son los saberes populares. Había investigado sobre las medicinas alternativas o los saberes populares, más allá de lo que es el conocimiento científico, por ejemplo, curar el empacho o lo que decían, no sé, hacer mezclas de yuyos, de hierbas, está muy metida en lo que es el saber popular, y en el texto también lo deja, lo nombra como que nosotros en las intervenciones tenemos que no ser omisos a eso, porque por ejemplo decía, ¿no? Creo que Graciela, no recuerdo ahora el nombre de la señora, que era creyente y que, no sé, le pedía por salud o por trabajo, y eso está en la cotidianidad de cada persona, de lo que hace en el hogar y como sociedad o como comunidad. Así que ella lo deja muy remarcado en el texto, que hay que tenerlo en cuenta y valorarlo, no solamente decir, bueno, está ahí o no, sino que tomarlo realmente en cuenta para la intervención. Es esto, valorarlo, digo, ponerlo en valor, ponerlo en relieve. Digo, hoy trajimos algunas imágenes que aparecían, digo, mencionadas en el texto, pero después hay otros que son bastante más corrientes, como sí, obviamente San Cayetano vinculado al pedido de trabajo o al agradecimiento por el trabajo y demás. Hay un montón de santos de la vida, digamos, como cotidiana, algunos más institucionalizados y otros, como los que trajimos hoy, no reconocidos en principio o no todos reconocidos por la iglesia o en algún proceso, pero que esto que traía Sol hacen al desarrollo de la vida cotidiana, no es que en algún, digamos, no es que el domingo van a misa y todo esto ocurre en el espacio del domingo en la misa, todo el tiempo y de manera sincrética ocurren estas cuestiones que también a la vez no tienen que ver exclusivamente con, porque hoy vimos, bueno, son umbandas o son católicos o son, digamos, lo que fuera, o uno que era ateo pero que se tatuó
Entonces, digo, son prácticas que tienen que ver con el cotidiano. Esperen que les vuelvo a compartir. Y les traía una última imagen. ¿Conocen Narcóticos Anónimos? O Alcohólicos Anónimos, digo, cualquiera de las dos. Sí, de nombre sí. No sé si instituciones, filosofías, digo. Sí, sí. Ahí tiene como el decálogo de lo que son los 12 pasos en la recuperación del proceso, digamos, de sanación para personas que en general, digo, tienen narcóticos anónimos, problemas de consumo de sustancia, en el caso de alcohólicos anónimos, la sustancia es el alcohol. La filosofía del Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos es la misma, es entre personas adictas el recuperarse. O sea, ahí no hay técnicos, ahí no hay mirada profesional, son pares que están hablando y que están pasando por un proceso por el que en principio todas las personas que se reúnen pasan o han pasado o estarán pasando, digo, a partir de esos encuentros o de esas reuniones. Esto no lo vamos a leer ahora, pero digo, hacen hincapié algunos, y aparecen ahí por el punto 5 y qué sé yo, a Dios, pero en el punto 2 hablan de un poder superior y en general, digo, está esta idea, por eso acá traía otra vez Nadia, a ver si ahí queda como más claro, este carácter sincrético, que a veces es Dios, a veces es un poder superior, pero cómo se mezcla también en esto, en otro tipo de prácticas que también tienen que ver después, digo, a la hora de intervenir, en este caso con problemáticas vinculadas a consumos. No existe una única, digamos, primero que no existe una receta en relación a un proceso de recuperación. Y no solo no existe una receta, sino que para una misma persona no todo el tiempo es la misma, digamos, la misma fórmula funciona. A veces son los grupos de NA o de alcohólicos, otras veces es el CPA, otras veces es, le pedí a la Virgen, al gauchito, al que, digamos, por eso insisto, no importa quién y no importa en función de qué creencia supernatural, pero que entendamos que tiene que ver con ese entramado y con un sentir genuino y que está presente todo el tiempo en las intervenciones. Entonces, en ese sentido, yo decía, bueno, acerquémonos con respeto, porque en general tendemos a, lo hablo por lo menos desde mi experiencia, cuando empiezo a ir, digamos, recién salí de la facultad y empiezo a ir a Maciel y demás, como con mucha distancia en relación cuando me lo cruzo, las primeras veces que me los cruzo a mi amigo Paco, porque estoy grabando, lo voy a decir así, yo todo el tiempo era esta cosa de, bueno, él con su librito, yo con el mío. Y después la realidad es que cuando uno empieza medio como que, así como está el carácter sincrético de esta cuestión del saber popular, también está el carácter sincrético de la intervención, que uno empieza a echar mano. Y creo que ahí todos nos hacemos devotos de todos los santos, de todas las cosas, y empezamos como, después tomamos, fíjate con el yuyo, si lo combinás con él, porque también empezamos, no por asimilarlo, digamos, y no es acá una bajada de línea, pero sí, en principio, que tengamos por lo menos la apertura mental, o la plasticidad mental, de acercarnos con respeto, de entender que esto, digamos, es constitutivo de la vida de las personas, en muchísimos casos. Y muchas veces también marca o brinda explicación a la actual situación que están, digamos, pasando algunas familias, y a veces no porque se entienda, bueno, soy pobre porque Dios lo quiere, no es una cuestión de castigo, pero aparecía en el relato de esa mujer, digamos, recién vinculado a Gilda, bueno, a mi hijo le pasó, y entonces lo asocian a, bueno, fue un milagro, entonces también hay un montón de explicaciones que tienen que ver con cuestiones que ocurren en esa vida cotidiana, en el desarrollo de la vida del barrio, ya están presentes. Entonces, ahí sí la propuesta, y si se quiere la bajada de línea, tiene que ver con tengamos cierta plasticidad mental, no de abandonar y de resignar la ciencia, porque no es esa la propuesta, pero de ser respetuosas y respetuosos cuando nos acercamos, por más que no profesemos o por más que genuinamente no podamos sentir o entender qué es eso que está ocurriendo ahí. Pero digo, esa como recomendación final, digo, si quieren. ¿Estamos bien?
Además Sí. tiene que ver con la integralidad con la que debemos abordar nuestra intervención. Esto también es parte de su vida. Hay gente que cree que locura. Yo tengo un amigo médico que se ríe, dice, me hace 10 años que estudio y le agradecen a Dios, dice siempre. Pero bueno, nada, tiene que ver con eso, para poder abordar integralmente, y así como conocemos un montón de cosas de su vida, esto es parte de su vida y es gente que es importantísimo. Sí, no por bajarle el allá. precio, porque incluso en esa que vos traes del médico, bueno, también quizás podamos llevar algo de ciencia, entre comillas, y decir, che, igual está todo bien, gracias a Dios, pero había un médico que pasó 10, 12 años por una universidad, digamos, como, digo, también ahí poder mediar, pero sí, claro, o sea, como, sí, esa del médico ocurre un montón. Y también al contrario, cuando no te pasa, cuando las cosas no salen bien, decir, bueno, o sea, un consuelo de por qué pasó, qué sé yo, bueno, Dios lo quiso, bueno, está con Dios, bueno, o sea, buscar una explicación de, bueno, hay otra vida, ya nos vamos a encontrar, o sea, algo que el ser humano también necesita para seguir adelante, porque si todo se Sí, y termina acá es lamentablemente en determinados, digamos, no porque no nos ocurran desgracias a todos los mortales, pero en general en sectores con muchos índices, digo, de vulnerabilidad, hay ciertas cosas que ocurren con otra regularidad y que entonces forman parte, digo, se naturalizan. Mira, me pasó una vez de estar velando a un pibe del envión. Horrible. Es como la imagen que cualquier profesional no desea jamás, estar enterrando, velando a un pibe. Ahora, lo que me llamó poderosamente la atención es que mientras estábamos en su casa velándolo, los hermanitos jugaban y pasaban por abajo del cajón. Entonces, para mí era, a ver, no porque la familia no sintiera dolor, no estoy minimizando el hecho, pero hay algo ahí del orden de lo cotidiano que ocurre con otra regularidad que a mí, digamos, esa imagen me impactó mucho. Y si esto que traías vos, Adriana, de muchas veces la explicación es, bueno, ahora está con otro hermano, o con un primo, o con el padre, digamos, entonces, por eso digo genuinamente respetar también esas creencias, porque muchas veces en esas situaciones de absolutamente, digamos, de absoluta desazón y de absoluta tristeza, bueno, son salvavidas de los que agarrar y, claro, digo, como, ¿cómo no hacerlo? Digo, digamos. Por ahí, no sé, mi papá falleció hace un par de años, y cuando me pasa algo, qué sé yo, le pido a mi papá, o sea, bueno, intercede, o bueno, fíjate, ayúdame, o sea, tirame una. Es como que, bueno, uno se tiene que aferrar a otras cosas, y bueno, nada, o a un santo, o a tu viejo, o a Dios, o a lo que fuere. No es el ser superior, que hablaban los CNA, o a lo que sea, y en general tenemos, o la alineación de los planetas, o la energía, digo, en el fondo todos alguna variable de estas, digo, en mayor o menor medida, y conforme pasa el tiempo y uno empieza a peinar canas, van ocurriendo, digo, también es cierto. Pero entonces, digo, en principio, esa plasticidad, por lo menos para ese acercamiento, para enriquecer también las prácticas, porque si no también limita un montón y hay cosas que como no las entendemos o no las compartimos, o de hecho las condenamos, y no estoy juzgando si está bien o mal condenar, como que nos alejamos y hay ciertas cosas de la cotidiana que nos perdemos en el barrio, digo, y en la intervención por pensar que tienen que ver con el orden de otra cosa cuando forman parte de la diaria. Sí, ¿puedo decir algo? Sí. Digo, me parece que más allá de la intervención profesional, a eso yo hace un tiempo a esta parte es como que voy ejercitando mucho esto de darle entidad a un otro más allá de lo que me pase a mí con eso. Es como que esto de empezar a trabajar las deconstrucciones y la otredad, y bueno, la carrera también es como que pone mucho en eso, me empezó a hacer dar cuenta que hay tantas verdades como millones de personas sabemos en el mundo. Entonces, uno siempre se planta frente al mundo con una verdad
que es nuestra verdad y que la podemos defender a muerte y que es lo que nos conforma. Porque cada persona con una creencia, con una entidad, hay millones y millones de cuestiones que conforman eso. ¿Quién puede negar eso o quién puede sentirse con la autoridad de ver eso ridículo o desacreditarlo? Es un ejercicio difícil porque hay cosas que realmente sí son incompatibles con uno mismo. Pero bueno, es algo que a mí me empezó a pasar desde hace un tiempo, sobre todo se potenció con la carrera, eso de parar la pelota y empezar a ver que por más extraño que eso sea para mí, o ridículo, o sin sentido, bueno, es tan valioso y tan potente y tan fuerte como mi entidad, como en lo que yo creo, en lo que yo pienso, me está pasando y lo estoy incorporando mucho. Repelía mucho las religiones, pero por la institución, más que Por nada. eso empezamos hablando de la diferencia primero entre religiosidad y espiritualidad, y además entendiendo que dentro de la religión hay un montón de maneras también de hacer la institución, como todas las instituciones, digo, si hablamos de la policía, hay policías buenas y policías malas, si hablamos de políticos, y hay políticos que genuinamente tienen la intención de el bien de la sociedad y el bien supremo de la sociedad y el desarrollo y bla. Hay otros que son, digo, que entran para ver de qué manera, bueno, hablamos en la previa, han escrachado a mucho colega, digo, hay docentes que son buenos, hay docentes que son malos, pero que no pasa, digo, es como pensar que la institución es una, porque una persona de esa manera, por eso digo, tener la plasticidad de, bueno, eso, de empezar a abrir ese umbral de tolerancia que uno tiene a priori. Sí, independientemente que después uno quiebre o no, o empiece un proceso, o al revés, también hoy surgía esto de, bueno, yo de chica, qué sé yo, y después, como la iglesia no, no pasa por juzgarnos si está bien o si está mal lo que nos pasa a cada uno, sino por poder tener ese acercamiento y entender el lugar que esa familia, ese sujeto, ese otro asigna a lo religioso o a lo espiritual, y si es lo religioso, qué tipo de religión, no son iguales todas las religiones. Sí, es poner en contexto, ¿no? Poner en contexto lo que le pasa a esa persona, el porqué de eso. Bien. Igual, Adri dijo algo que esto creo que nos pasa, esto dice Adri, la necesidad de aferrarnos a algo en un momento, ¿no? La necesidad, ¿por qué tenemos la necesidad de aferrarnos a algo? Por la finitud para mí, por la idea de finitud insoportable. Por el trascender, si todo... Claro. A ver, hay un punto hoy, no sé con quién charlaba, cuando le contaba a un colega, cuando le contaba que a la noche daba este tema, y me decía, no sé quién es que decía que tanto el comunismo, el extremo, digamos, como un extremo y el otro, ¿no? El comunismo como el liberalismo tienden a negar a Dios, en principio, porque todo ocurre acá, la revolución o el hacer guita, digamos, como extremando absolutamente los pensamientos. Y que en realidad en el medio lo que aparece es la necesidad de trascender. Y cuando aparece esa necesidad y cuando aparece cierta incertidumbre en relación a hay algo más allá después de la vida, hay algo antes, da lo mismo hacer las cosas bien que mal, no porque haya un Dios que me va a castigar, sino porque capaz que me parece que vivo en una sociedad en la que si yo hago las cosas como se me canta, esto se va a ir al tacho, digamos, como, bueno, y ahí empiezan a aparecer espiritualidad, religión, digo, lo que quieras, pero digo, en ese medio empiezan a aparecer todas estas cosas. El arte mismo es la necesidad de trascender, es encontrarte con ese sentido de finitud y la necesidad. Pero más allá, claro, de uno y de ese ombligo y de ese antropocentrismo y de esta cosa todo el tiempo de, bueno, si me va bien en la vida o si me va mal en la vida es porque soy exitosa o porque soy una fracasada. Y capaz que hay cosas de otro orden que también van ocurriendo y que algún fanático dirá son pruebas o tengo que pasar por esto para después poder valorar. Digo, bueno, son esas. Digo, cada cual ahí sí, desde su propio marco, le dará algún sentido. Pero en principio, digamos, como permitirnos ver cuál es ese sentido, o por lo menos que ese otro o esa otra
le brinda otro sentido que puede ser muy diferente al que le damos nosotras, digo, es un punto de inicio, no quiere decir que toda la intervención va a estar ligada a, no sé, bueno, entiende que es pobre porque Dios lo castigó y entonces no hay nada para hacer. Listo, es el punto de inicio y a partir de ahí uno sabe como por dónde colocarse y dónde empezar a laburar. Y si está partiendo de acá, bueno, el marco desde el cual está mirando esto es este, no quiere decir resignarnos, no quiere decir que eso no se pueda ampliar, modificar, correr y ver como, bueno, en todo caso, ¿no? Pero es el punto, por lo menos de inicio, y que hay que tener en cuenta, digo, no podemos negar el sentido, la visión que la persona tiene sobre su propia realidad. Además, este tipo de creencias son modificables con el tiempo, porque yo hoy en día no creo en lo mismo que creía cuando tenía 10 años quizás, que yo iba a escuela religiosa y sí, todos los días me hacían rezar y eso, y bueno, yo creía en una figura, un dios religioso, y hoy en día no lo tengo tan presente como cuando yo era chica, y mis creencias, hasta hace una semana, un familiar mío falleció y mi creencia era que por favor mi abuelo se la haya llevado. Digo, es como tener la esperanza de que hay algo más. La esperanza va a dar el lugar, digamos, a mi abuela, que justo charlaba con vos, Noelia, el otro día por tu abuela. Mi abuela falleció 14 de febrero de este año. Y mi vieja es atea, súper atea, con matemática, 2 más 2 es 4 y no hay chance de nada más, sin embargo, es muy respetuosa. Y obviamente, mi vieja estuvo cuidando a mi abuela hasta el último momento. Y en su última internación, mi vieja cuenta que mi abuela le decía algo así como, bueno, decile al señor que está ahí. Y mi vieja como, no había nadie en la habitación más que ellas dos. Cuando mi abuela después fallece, mi vieja, a pesar de este cuadradito que les digo que es, decía, por ahí ella ya estaba viendo algo más allá. Y yo me quedé mirando a mi vieja como, uff, como cómo va pegando la vejez. No mofándome de que no pueda haber, pero digo, como para mí en el marco conceptual de mi vieja es como, entonces cuando decías, Nadia, bueno, ¿por qué? Y me parece que también uno va acercándose a determinados momentos o va pasando por determinadas situaciones en la vida que hacen que ciertas certezas, no me quiero poner como muy en el dar testimonio, pero digo, esto que yo les digo, vengo de familia atea, como decía en el primer video, atea práctica. Y de hecho, los insultos en las casas de mis padres son ateas. Y sin embargo, cuando empiezo a ir a Maciel, cuando empiezo al tiempo, empiezo a tener un proceso, no sé si de quiebra, y algo me empieza a llamar la atención. Yo les contaba que laburamos en un convento con el Envión, porque vivía una monja y qué sé yo, y yo como muy, muy atea, todo bien con la monja, pero los pibes del Envión eran un bardo, pero un bardo que le afanaban los juguetes a Paco, se escapaban por la ventana del convento, caían en cana todos los fines de semana, no todos, pero digamos, teníamos mucho quilombo con los pibes. Digamos, bueno, nada, cosas de jóvenes de Maciel. Eran un bardo, cuando venía un tallerista nuevo, depende del perfil del tallerista, costaba que encuadraran, digamos, teníamos como cierto temita. Ahora, venía, por ejemplo, estábamos merendando, venía Cholita, que era la monja que vivía todavía en el convento, con la chica, con la señora Lili que la cuidaba, y la traía en una silla de ruedas. Y venía con una bolsa de chupetines. Yo al principio, honestamente, me sentía Malinowski. O sea, para mí era una escena de antropología que yo, pero por mi ignorancia absoluta, no intervenía, pero porque honestamente no sabía qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal en esa escena. Entonces, sí era respetuosa, digo, sí, me han educado, digamos, como, entonces, no es que censuraba, pero tampoco ni propiciaba ni limitaba nada lo que ocurría. Estos mismos pibes que les digo que eran como medio inquietos, sin que yo dijera nada, se ponían de pie cuando aparecía la Cholita, se sacaban la gorrita y por ahí Cholita le decía, vamos a rezar, no sé, una Ave María. Todos los pibes al unísono repetían. Terminaban de rezar y hacían una fila, pibitos de 16, 17, 18 años, para que la monja les diera un chupetín.
de la pelotita, ni siquiera un pico dulce. Entonces, como, yo a esto que decía, me sentía Malinowski, porque para mí ahí había algo que yo desde las ciencias sociales, posta, no podía explicar. ¿Qué era? Honestamente, cero idea, pero ahí había algo, porque yo no lo estaba alentando, porque sé que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Yo decía, che, acá hay algo que yo no puedo explicar. Yo estaba maravillada, digamos, como que lo miraba y decía como, que aparte después los deliraba, como son todos bravos, pero acá hay Cholita y todo el mundo como gorrita y qué sé yo, digamos, como, obviamente yo ahí empecé un proceso de quiebre personal, digo, puede llegar, puede no llegar, y ahí es, digo, sí, honestamente es indistinto en sentido de, démonos las posibilidades en clave de intervención de entender cuál es el lugar que ocupa esto en la vida cotidiana, en este caso de jóvenes, sectores vulnerables que están en conflicto con la penal juvenil, o con la escuela, o con la salita, o con lo que fuera. Y había algo ahí significativo que estaba ocurriendo. Y yo honestamente en ese momento no lo podía explicar, pero para mí era chino, o sea, como... Pero se ve, digo, lo que quiero decíamos como... Por ahí ellos veían esa monja que le llevaba un chupetín, o sea, y que nadie nunca les había regalado nada, qué sé yo, por ahí no era el hecho de un chupetín en sí, sino el hecho de que alguien se ocupara de ellos de otra manera, no sé, por ahí. Sí, Es yo un racionalmente le respeto. puedo dar un montón de explicaciones. Las creencias suelen imponer de una buena manera, ¿no? Respeto. En ese momento, enfrente de esta mujer, lo que Sí, se pero hay imponía era algo un que pasaba respeto. con Cholita, porque digo, el cura que estuvo antes de que Paco en Maciel fue Leopoldo, que parece que era un cura, y a ese no lo querían, y los pibes, si pasaba Leopoldo, no es que se le iban a parar, íbamos a rezar, y era, de hecho, con Paco después tuvieron un par de problemitas, porque Paco tiene como otro perfil, pero ahí había algo con Cholita y con, qué sé yo, sí, seguramente la imagen medio materna y una mina tendría 90 años en ese momento, y entonces como muy anciana, y esa figura como de esa abuela. Racionalmente la puedo adjetivar como quieras la escena. Ahora, para mí, y la sensación que tenía en esos encuentros, era que había algo que yo me estaba perdiendo, pero porque yo no tenía, para bien, para mal, para regular, digo, como dónde cuadrarla, o sea, yo no te la sabría explicar, pero sí hay en clave de intervención, había momentos de los pibes de mucho saque, digamos, viernes a la tarde como de mucha cosa, y entonces ahí empezamos le golpeamos la puerta a Lili, che, Cholita podría pasar como, viste, es como, bueno, pero digo, era una estrategia de intervención, pero hay que poder ver que ahí está ocurriendo alguna cosa, y entonces, insisto, tiene que ver con también empezar a correr nuestros propios umbrales y no negar que como yo no creo en absolutamente nada, no puedo permitir que algo de ese orden ocurra o no darle lugar, digamos, directamente. Bien, un Pero momento. esto de la Sí. intervención que vos decís, ¿no? De esta señora, la Cholita. Yo te digo porque también lo viví en el trabajo. Vos recién contaste lo de la iglesia de Itatí, o ahí en Maciel, no sé dónde es que La vos Virgen de anduviste. Itatí, sí, es La una... Virgen de Itatí. Bueno, acá en Moreno hay varias comunidades paraguayas. Que yo conozco tres, dos en Santa Paula y una en Cuartel Quinto. Y pasa esto, ¿no? Está la iglesia, comúnmente es la iglesia y la cancha. Y son todas iguales, puerta marrón con cancha al lado. Me pasó porque nos perdimos una vuelta buscando una iglesia con puerta marrón con cancha al lado y estábamos a 30 cuadros de la iglesia con puerta marrón a la que teníamos que estar nosotros. Y lo que me pasó con el correr de los años, cuando yo empecé a trabajar, que esto que vos vas, o lo que yo entiendo por la intervención, es que la iglesia, sobre todo en estas comunidades, es el punto de referencia del barrio. O sea, nosotros cuando necesitábamos algo, necesitábamos saber algo, sabíamos que la teníamos que ir a buscar a María, la teníamos que ir a buscar a Higinio que era el otro muchacho, o a la otra señora allá Cuarto Quinto que no me acuerdo, sabía que lo teníamos que ir a buscar a ellos porque era el que se encargaba de abrir la iglesia, o sea, los sábados de ir a buscar al cura para que dé la misa, todo, y era la que sabía todo, y todo pasaba por ahí.
todo lo que pasaba en el barrio, nosotros teníamos por alguna situación de violencia o algún pibe que había desaparecido o algo, y era, bueno, andá a preguntar al Virginio, andá a preguntarle a María, y nosotros íbamos, y si ella no sabía en ese momento, sabía a quién preguntarle. Era subirla al auto y vamos a ver, Absolutamente. Ujú. y en el 80% de las veces, no, o sea, no te solucionaba la situación, pero al menos te daba el puntapié como para vos poder empezar a ver algo de la situación que estaba pasando. ¿Por Entonces, dónde entrar? Tal cual. Ujú. claro, sabías, y sabías que el punto de reunión del barrio era ahí. A eso me refiero, digamos, si uno entra al barrio y niega eso, no es imposible intervenir porque va a tardar quizás más tiempo y uno, digamos, como esto que decía Marcelo, no sé, hay un problema de violencia de género y puedo meter como un actor válido, ¿no? Qué sé yo, digamos, como que cuál es la información que maneja la parroquia o si la mujer va, digamos, no es que no llego a esa información por otro lugar, ahora negar que existen lugares que tienen vida propia en el barrio y que además son instituciones que son del barrio, no es que a las 5 de la tarde o a las 2 de la tarde o al qué sé yo, cierra la puerta, digo, están las 24 horas. Entonces tiene que ver con ese entramado y entonces en ese sentido, claro, sumarlo a cualquier estrategia de intervención o estratégicamente correrlo de una estrategia de intervención si no es por ahí, pero profesionalmente hemos resuelto que no le vamos a tener en cuenta, es hacerla muchas veces bastante más larga o quitarle fichas a ese rompecabezas que en todo caso es todo el tiempo cualquier intervención. Milagros, ¿levantaste la mano? Ah, sí, sí, quería aportar algo así, o sea, parecido a lo que decían también de que, bueno, que yo trabajo en un envión en Barrio Nuevo en Libertad y pasa que, bueno, no tenemos espacio físico, sino que usamos uno que es de las hermanas, que son del barrio, de la capilla, y, bueno, donde dan el apoyo escolar. Y pasa eso de que, bueno, que a veces en la intervención o en lo que planeamos adentro del envión, se ve que choca todo el tiempo con lo que quieren decir o hacer las hermanas, porque el espacio es de ellas, y nos ha pasado en querer proponer actividades y que nos digan, no, este tema no se puede hablar, o esto no lo pueden hacer, y es como, bueno, pero es el espacio que tenemos, y así mismo es llegar al barrio y está la capilla ahí, es verdad, como decía Marcelo, la capilla, la cancha, y es como que todo el barrio lo tiene súper naturalizado, pero bueno, a veces, bueno, lo que me pasa a mí, que interfiere en lo que es el trabajo, pero aún así es respetable, y bueno, todas las familias del envión también van a la capilla y se reúnen ahí, es como el centro del barrio. No, absolutamente, digo, hablemos de aborto en la parroquia y nos van a fusilar, entonces como en general, después hay, insisto, curas que tienen otra cabeza y otra Eso es lo que yo iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando en ciertas ocasiones se reemplazan? No me sale cómo decirlo, como que la ayuda que se necesita, por ejemplo, es una ayuda médica, pero se reemplaza con lo que es religión y se corre el foco que, bueno, sí, podés tener una creencia, podés llevar al pibe al curandero a ver si le sacan lo que vos pienses que tengas, pero no, ahí necesita va atención un límite médica. donde hay riesgo de vida, digo, puede ser, por ejemplo, los evangelistas no, hay un montón de cosas en las que no creen, entre ellas la transfusión de sangre no la pueden hacer. Y me ha pasado en este año tan turbulento que tengo con la salud de mis padres, mi vieja internada en el hospital de clínicas y en la habitación compartida con otras 5 mujeres, una era evangelista y hacía 2 meses que estaba internada porque no le subían los glóbulos y no aceptaba transfusión porque su religión no se lo permitía. Fue larguísimo el proceso, digo, le dieron de alta después de 2 meses cuando se le hacían transfusión, al toque había tenido el alta. En ese caso simplemente era, bueno, un camino más largo y los médicos ahí, digo, aunque ellos no estuvieran de acuerdo y demás, y lo que sugirieran era la transfusión, no había riesgo de vida. En todo caso era esperar más tiempo y que generara, comiendo carne, comiendo qué sé yo, bueno, que lo pudiera generar su organismo. Ahora, cuando eso es, no sé,
no acepto la transfusión de sangre, pero estamos hablando de una persona, de un recién nacido, o de un niño menor de edad, bueno, ya ahí sí hay legislación en relación al tema. Por eso, digamos, como una cosa es cuando es un menor de edad y no está decidiendo, sino que los padres deciden, y si es un mayor de edad, digamos, en principio tiene derecho a profesar cualquier religión en este país, siempre y cuando la situación no atente contra su integridad física, y en el caso de un menor de edad tampoco les ponga a un riesgo mayor. Pero está todo el tema, digo, qué sé yo, los antivacuna, por ejemplo, que no es religión, pero tiene que ver con, digamos, como la parte más, digo, de espiritualidad. Nos puede gustar, nos puede no gustar y demás, ahora son parte de las libertades, digo, no sé si lamentablemente, pero digo, han reaparecido enfermedades que habían sido erradicadas. Pero bueno, esas son discusiones de otro orden, pero que todo el tiempo esto tensiona la intervención porque tensionan nuestros marcos, a veces los compartimos y a veces no son más gratos y a veces son muy incómodos. Entonces yo esto que digo como, bueno, hay que ser flexible, hay que ir con respeto, a veces son situaciones que nos llevan a un límite personal, bueno, que habrá que ver en un espacio de supervisión, habrá que consultar, digo, dónde es esto, digamos, dónde es simplemente un deseo de algo que en principio no pone en riesgo la vida de nadie y dónde está entrando o está jugando la vida de alguna persona, y bueno, ahí es una decisión de otro orden y habrá que... Por ahí Ujú. también te sorprende cuando es al revés. A nosotros nos pasó en una de estas iglesias, nos bajaron una capacitación de 2 clases de prevención de embarazo adolescente y fuimos así con mucho temor, porque sabemos de la religiosidad de esta gente, a llevarle, y nos dijeron que sí, que no tenían problema, lo único que nos pidieron era que no habláramos del aborto. Pero después me acuerdo que llevamos hasta, bueno, teníamos un consolador de madera, llevamos, lo pusimos arriba, lo que sí vino la gente, tapó, cuando le mostramos todo lo que íbamos a mostrar, o sea, todo lo que íbamos a exhibir, yo no, había ido con 2 enfermeros, cuando le mostraron todo lo que iban a utilizar, taparon las imágenes por una cuestión de respeto. Pero nos sorprendió porque fuimos con el temor de que, bueno, si no es acá, busquemos un club donde hacerlo, nos aceptaron. Es más, ellos se encargaron de traer un montón de pibes, que nosotros calculábamos que iban a haber 20, 30 pibes, y no, la iglesia estaba arrebatado, habrían unos 60 pibes, ellos controlando de que no, que se callaran, nos dejaron repartir preservativos. Bueno, y después se hizo todo un operativo con médicos, por si las chicas querían el chip, la pastilla y todo eso. Y eso también te llama la atención cuando vos vas con el temor de que, y perdón la expresión, te van a sacar cagando porque le traes algo que la religión no lo permite y te dicen, no, sí, vení y hacelo. Eso también es como que... Incluso a veces ocurre al revés, digo, que la institución que uno a priori piensa que es la indicada para alguna cosa, que me ha pasado en una salita, estar hablando de embarazo adolescente y que el médico, pediatra, condenara el embarazo adolescente, y en realidad estaba hablándole a todas madres que tenían hijas y que por la diferencia de edad claramente habían sido madres adolescentes, con lo cual como un bajón, y a la vez las madres que me conocían me miraban como para ver cómo vas a salir de esta. Y a priori habíamos sospechado que, bueno, la unidad sanitaria iba a ser un escenario donde... entonces, sí, por eso, digamos, está bueno el ejemplo que traes, Marcelo, porque no siempre, por eso digo, por propios prejuicios o propias limitaciones de percepciones que tenemos por nuestras historias, a veces clausuramos posibilidades sin haber pasado por esas instituciones en esto, en triangular y decir, bueno, puede estar este espacio, y de hecho tuvo mayor convocatoria que a lo mejor si hubiera sido en la unidad sanitaria o en la escuela o en el qué sé yo, porque también esas instituciones en el imaginario de esos sectores tienen alguna historia, digo, la vinculación que tiene un barrio con la escuela no siempre es de la misma manera, puede tener buen vínculo, mal vínculo, porque a lo mejor fue una escuela súper expulsiva y a lo mejor uno dice, bueno, vamos a la escuela a hacer la actividad, y en el imaginario esa escuela representa algo de otro orden, y a lo mejor esto que pasó con Marcelo, dicen, bueno, lo hacemos en la iglesia, en la parroquia, en un espacio religioso,
que intuitivamente para uno que viene de un espacio donde eso pareciera como, y a lo mejor que no. Entonces, en ese sentido también digo, me parece, por lo menos abrirnos a la sospecha de que quizás ocurran cosas de otro orden y después, nada, es intervenir e ir viendo, digo, con quién tejer alianzas y con quién no, y cuándo y demás. Pero, bueno, pensé que los iba a alargar hoy como bastante más temprano. Esperen que dejo de grabar